por favor. El siguiente es el invitado experto, Alfonso García Márquez, secretario de Goyener Sociedad Cooperativa, Ione Ardaiz Osácar, responsable de proyectos de innovación social de Arantzazu-Lab, Ignacio Ugalde Barbería, director de Recursos Humanos de Fagor Ederland Tafalla y presidente de la Asociación Navarra de Empresas Laborales ANEL. ¿Cuánto se ha hablado hoy y ayer de cooperativas? Por cierto, Andoni Iso Tinoco, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra y miembro del Instituto y Comunitas de esta misma universidad. Gracias y es vuestro tiempo. Eguerdi on. En esta última sesión del Congreso de Comunidades Energéticas vamos a poner el foco en la primera palabra, comunidad. Vamos a hablar de personas y vamos a hablar de participación y desde ahora pido a todas las personas que estáis aquí que nos ayudéis a que esta sesión sea participativa, que ofrezcáis preguntas y que podáis también compartir comentarios. Contamos con 4 personas que trabajan en organizaciones que claramente tienen en el centro a las personas, al ser humano. Y vamos a intentar que haya una conversación, vamos a empezar hablando de lo más general, de los retos que tiene la humanidad, de las oportunidades que también tenemos de gobernarnos de nuevas maneras y vamos a ir avanzando por el proceso pensando cómo una comunidad se puede organizar para desarrollar un proyecto de gestión de energía localmente. Vamos a compartir algunos ejemplos de cooperativas que están trabajando en la comercialización de energías 100% renovables y terminaremos hablando de cómo la economía social en Navarra está apostando por las comunidades energéticas. Voy a dar la palabra a Ione Ardaiz y ella irá dando la palabra a los demás y luego tendremos bastante tiempo para conversación. Ione, cuando quieras. Eskerrik asko, Juanjo. Eta, eskerrik asko al Gobierno de Navarra y a todas las organizadoras de este congreso por darnos la oportunidad también de venir aquí a contar cuál es el trabajo que estamos haciendo desde Arantzazu-Lab. Yo tengo 8 minutos para compartir ideas clave que estamos trabajando en Arantzazu-Lab y de alguna manera recogen muchos de los puntos que han salido ayer y hoy, por lo que volveré a muchos de los puntos que ya se han comentado anteriormente. Para empezar, el decir que tenemos retos complejos delante, retos que no solucionaremos con una solución tecnológica, con un cambio de política, con un servicio concreto, sino que son retos que están interconectados y que requieren nuevas maneras de trabajar de manera colaborativa. Los retos a los que nos enfrentamos son muchos. Está la crisis climática, que ha salido mucho estos días, está la creciente desigualdades sociales económicas, el futuro del trabajo. Y son, desde Arantzazu-Lab estamos de alguna manera abordando algunos de estos de manera diferente y hoy quería poner el foco en 2 de ellos. Por un lado, la crisis climática. Acaba de finalizar la conferencia sobre el cambio climático y las personas o los países que han participado en ella salen con una sensación agridulce. Parece que se asientan las bases para, de alguna manera, activar el cambio necesario, pero quedan muy lejos de activar esos cambios necesarios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decía que ha sido un paso importante, pero es insuficiente. Insuficiente para dar respuesta a lo que planteaba en el informe el Grupo Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC en corto en inglés, que publicaba este verano y decía que, por un lado, se está produciendo un calentamiento de la Tierra, de la atmósfera, de los océanos, y que ese calentamiento se ha producido por la actividad humana. Y, por otro lado, se decía que los cambios que hemos generado en la Tierra serán irreversibles en siglos y no en milenios. Estos datos están alarmando sobre todo a la gente joven, están creciendo los casos de depresión, de ansiedad entre la gente joven, incluso esa sensación de que no vamos a poder mantener el bienestar que han tenido nuestras madres y padres. Y esto es un ejemplo de cómo estos retos están interconectados. Tenemos el cambio climático que impacta en nuestra salud mental, en el futuro de nuestro trabajo, en la crisis migratoria. Y junto a este reto de la crisis climática, otro que está tomando centralidad en la actividad que estamos haciendo, que llevamos a cabo en Arantzazu-Lab, es el reto o la falta de confianza y desafección de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. La manera de trabajar de la ciudadanía en las instituciones públicas es sobre todo a través del voto. Cada 4 años votamos.
En Nafarroa, un par de datos. En Nafarroa, en las últimas elecciones del Parlamento y locales del año 2019, no votó el 28% de la población. En Euskadi, que votamos en contexto de pandemia, en el año 2020 no votó el 49,2% de la población. Por lo tanto, existe una desconfianza hacia las instituciones públicas y personas que han estudiado esta desconfianza, como el filósofo navarro Daniel Innerarity, ellos hacen un análisis y ponen diferentes elementos del porqué sobre la mesa. Por un lado, la imposibilidad de las instituciones públicas de responder a estos retos complejos que tenemos delante. No existen mecanismos, estructuras para poder responder a estos retos. Y por otro lado, otro elemento es que nadie tiene el conocimiento, todo el conocimiento necesario para responder a estos retos, sino que el conocimiento cada vez está más distribuido, más atomizado, lo que requiere que trabajemos de una manera diferente y que colaboremos en esa toma de decisiones. Hay una diversidad de modelos y enfoques que de alguna manera están proponiendo maneras de abordar esta nueva manera de trabajar. Las comunidades energéticas son uno. Y nosotras desde Arantzazu Lab estamos reflexionando sobre diferentes modelos de gobernanza colaborativa. Para las que no conocéis Arantzazu Lab es un laboratorio de innovación social en Arantzazu, en Oñati, promovido por la Diputación Foral de Guipúzcoa, por el Ayuntamiento de Oñati, la Corporación Mondragón, la Fundación Kutxa y la Provincia de los Franciscanos. Nace en octubre de 2020 a través de una reflexión de 2 años en el que han participado diferentes agentes en Euskadi. El objetivo de este laboratorio es ser un punto de encuentro para hacer reflexión de todos estos retos complejos que tenemos delante como sociedad y de encontrar maneras, soluciones para hacer frente a estos retos de manera colaborativa. Arantzazu Lab también se enmarca dentro de la estrategia Etorkizuna Eraikiz de la Diputación Foral de Guipúzcoa y dentro de esta estrategia nombran a Arantzazu Lab como centro de referencia en gobernanza colaborativa e innovación social. Gobernanza colaborativa. ¿Qué entendemos nosotras por gobernanza colaborativa? La colaboración entre ciudadanía, agentes sociales e instituciones para reforzar el capital social y de alguna manera generar esos espacios para la reflexión y acción conjunta que ayuden a la ciudadanía para influir en ese ecosistema de políticas públicas. Un enfoque de gobernanza colaborativa que estamos empezando a experimentar desde Arantzazu Lab es los procesos deliberativos representativos, democracia deliberativa. Estos procesos son procesos en los que se selecciona un grupo de ciudadanas al azar de manera aleatoria, que represente la diversidad que existe en una comunidad y se les ofrece o se les lanza un reto sobre una temática concreta que la institución pública esté teniendo dificultad para responder. Se les ofrece toda la información necesaria para sopesar la información y de alguna manera deliberar y dar recomendaciones de grupo a la institución pública. Por lo tanto, estos procesos tienen 4 puntos clave. Uno que es la selección de esos ciudadanos que van a participar en este grupo, que respondan a esa diversidad en la población o en la región, en la comunidad. Me dicen que me falta un minuto, entonces voy a acelerar. Que de alguna manera sopesen la información que tienen sobre esa temática y que tengan espacio y tiempo para deliberar y dar esas recomendaciones a la institución pública. Estamos desarrollando 2 pilotos de democracia deliberativa desde Arantzazu Lab, que después los puedo contar en la ronda de preguntas si tenemos la ocasión. Otras 2 iniciativas, porque no es solo debatir, ¿no?, lo que requiere el hacer frente a estos retos complejos, sino que también tenemos que generar nuevo conocimiento y nuevas maneras de hacer para hacer frente a estos retos que tenemos delante. Desde Arantzazu Lab, otras 2 iniciativas que tenemos en marcha es un punto de encuentro de investigadoras de las 3 universidades en el País Vasco, EHU, UPV, Deusto y Mondragón, en el que estamos de alguna manera interconectando las investigaciones que ya existen y generando hoy investigación de manera colaborativa. Y otro espacio es un ecosistema de co-creación en el que estamos experimentando con nuevas maneras también de hacer y hacer frente a estos retos. Todo este conocimiento, nuestro objetivo es compartirlo tanto con la ciudadanía en Guipúzcoa, en Euskadi, las instituciones, pero no solo en Euskadi, sino que también estamos en contacto con Iparralde y en Navarra también con la Unidad de Innovación Social para explorar colaboraciones y poder compartir todo ese conocimiento y nuevas maneras de hacer que se vayan generando en estos espacios. Es que ricasco. Y paso la palabra. Paso la palabra a Andoni Iso, que compartirá sobre diferentes modelos de participación y zurea da hitza. Eskerrik asko, Jone.
Voy a poner para que me vibre el reloj y me pare cuando sean los 8 minutos. En primer lugar, muchas gracias por invitar al Instituto Ecomunitas y al Departamento de Sociología y Trabajo Social a un congreso sobre comunidades energéticas, sobre un elemento, la energía, que ha estado oculto a la ciudadanía muchas veces, casi como magia, ¿no? Le damos al interruptor y se enciende la luz, o el aire acondicionado, y que tiene una dimensión social muy importante. Desde ahí, hemos tenido compañeros de la universidad en la clave más tecnológica, a mí me gustaría intentar situar o resituar lo que hemos estado hablando en las personas, en la gente. Está hablando de participación, de empoderamiento, de sensibilización, de elementos diferentes donde los protagonistas son quienes, creo, por las listas de asistencia, no están en este congreso. Y son quienes están o se tienen que beneficiar de los procesos de transición energética y de la configuración de estas comunidades de energía. Ahí tenemos diferentes tipos de participación. Conforme se estaba hablando ayer y hoy, había unos partes de elementos de participación que es influir en las decisiones políticas, en cambiar la legislación, en conseguir que se adecue a las necesidades de determinados grupos de consumidores y de usuarios, donde hay grandes instituciones, cooperativas, que están funcionando y que están consiguiendo orientar esas actuaciones políticas, pero ese no es un tipo de participación que genere comunidades ciudadanas de energía o comunidades energéticas. Tenemos otro tipo de participación, que es la que más podemos conocer, que es la participación social, aquella que también hacen estas cooperativas y estas agrupaciones de consumidores de energía, pero que también las hacen otras entidades por su cuenta, sin necesidad de que esté la Administración detrás impulsando o apoyando. Son minoritarias, existen muy pocas. En algunos textos en la literatura aparecen experiencias como la CABE, como espacio de comunidad energética, que no ha necesitado de la Administración para ser autosuficiente. Pero aquí estamos hablando de un tipo de participación, o todo el rato en este congreso se está hablando de un tipo de participación que tiene que ver en la vinculación de la ciudadanía y las administraciones públicas en diferentes escalas. La escala más sencilla, la más fácil, la más directa es la escala local, la municipal. Hemos visto las experiencias en diferentes lugares, hemos visto las problemáticas que tienen las agencias energéticas cuya escala ya no es local, sino que es regional, para llegar a la gente, y qué es lo que deberíamos o entendemos más como participación ciudadana. El surgimiento de comunidades ciudadanas de energía con el impulso y la relación constante entre las administraciones locales, en este caso, y la ciudadanía. Los ejemplos de Garés, que ya ha contado Ollán aquí, o Esparza, que también se ha contado, u otros que no se han contado como Urroz o Abaurrea en el caso de Navarra y otros muchos que hay en otras partes del territorio. Y es aquí donde me interesa a mí más, o donde creo que podemos poner más este foco, ¿no? En esta participación ciudadana. Hay muchas cosas que se han estado diciendo en relación a las administraciones públicas que si en vez de ser un congreso sobre comunidades de energía estuviésemos acudiendo a un congreso sobre planificación urbanística o sobre gestión de políticas sociales, estaríamos escuchando exactamente lo mismo. Problemas de interrelación entre diferentes sectores de la administración que generan barreras para que la ciudadanía tenga respuestas claras y posibilidades claras, es decir, poder para hacer aquello que considera importante y necesario para su desarrollo personal, social y comunitario. Cuando hablamos de participación, no hablamos únicamente de recibir información, estamos hablando de poder y de que la gente tiene poder para hacer, es decir, se empodera. En ese sentido, para poder participar, para la participación se tienen que dar, es clásico dentro del análisis de las metodologías participativas, tres grandes elementos: querer participar, saber participar y poder participar. El querer es la motivación. Ayer comentaba una ponente online que gran parte de las comunidades energéticas que surgen desde Impulso Ciudadano están hechas por geeks de la energía o frikis de la energía o gente muy, muy motivada y muy interesada en los procesos de energía. Hace un momento hemos estado viendo que las administraciones públicas tienen problemas para llegar precisamente a los que no son esos, que es la mayor parte de la población. Si empezamos a ver en la literatura o en los procesos que hemos analizado en Navarra cuáles son las motivaciones, por qué la gente quiere formar parte de una comunidad energética, empiezan a aparecer una serie de elementos que no son los discursos sociales dominantes, que no son
los discursos que están en los procesos de individualización que ha comentado Ángel hace un momento. Autogestión y autosuficiencia, soberanía energética, cambio climático y sostenibilidad ambiental, desarrollo local endógeno, reequilibrio del mercado y ruptura de los oligopolios, conocer y profundizar en la configuración de los sistemas de acceso a la energía y el que normalmente suele motivar a las comunidades de vecinos, quienes estéis gestionando alguna de ellas, el ahorro de energía. Uno, de lo que intuitivamente o normalmente vemos en la ciudadanía. Con lo cual, este querer, esta motivación hay que trabajarla. Las ideas de las ventanillas únicas, los espacios de acudir o la ciudadanía tiene puertas abiertas. La ciudadanía tiene muchas puertas abiertas a la Administración. El problema que tiene es que no entiende cómo son esas puertas. Ese ir hacia la gente, que es lo que habitualmente se intenta hacer en los procesos participativos, o involucrar a la gente ya no solo desde las ventanillas, sino desde el inicio de los procesos. Con información, pero también con capacitación para tener poder de decisión. Y en este caso aquí es donde entra la dimensión del saber. En los procesos, en algunos de los procesos que se han realizado, o que conozco yo, porque los he analizado, el primer paso es saber cómo funciona la energía en tu casa. Partir de mi dolor o mi preocupación y saber que mi dolor y mi preocupación es una preocupación compartida. Es una preocupación compartida por el del piso de arriba, pero también por el de 3 portales más allá o el del pueblo de al lado. Y aquí es muy importante el ser capaces de traducir los lenguajes técnicos y expertos a lo que la gente quiere saber y necesita saber. Esos lenguajes técnicos y expertos se transmiten no solo desde quienes tenéis el conocimiento técnico en clave ingenieril, en clave jurídica, sino también es necesario contar con gente que sea capaz de generar narrativas e historias que comuniquen las potencialidades de las comunidades ciudadanas de energía. Y por último, la idea de poder. No podemos hablar de participación y empoderamiento sin poder ciudadano real. En esto también hay muchas experiencias dentro de las administraciones públicas. En los últimos años se ha llegado o está muy extendida la idea de modelos de gestión público-social. Darle una vuelta a las comunidades de energía, las que están dentro de políticas públicas, desde esta lógica puede ser una manera interesante de entender, por ejemplo, cómo involucrar a la ciudadanía en solares fotovoltaicas en espacios públicos. Y un elemento clave, termino, no voy a llegar a la fase de proceso. Y un elemento clave también en esta parte de poder es no solo empoderar, o el empoderamiento, o que se empoderen, sino el desempoderamiento. Es decir, ¿quién tiene que ceder poder para que otros lo tengan? En una parte están las administraciones públicas, que tienen que ceder una parte de su poder. Pero aquí hay otro agente que tampoco creo que no está en este congreso, por lo menos no está en estas mesas, que sí que tiene un gran poder sobre el sistema eléctrico y que tiene que cederlo y dejarlo. Y ahí tenemos otro nudo gordiano. Alfonso va a entrar más en la participación dentro de lo que sería ya la formación de las comunidades energéticas y en la clave de organización de estas a nivel interno. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. Yo formo parte de Unión Renovables, que está compuesta por 21 cooperativas que son comercializadoras de energía eléctrica y que a su vez pues, tienen alrededor proyectos de generación y proyectos relacionados con energía. A partir de estas comunidades, cuando han salido las directivas y antes de salir andábamos trabajando en ellas, se empezó a trabajar en el tema de formación de comunidades y pues a partir de nuestras cooperativas ya se han ido desarrollando comunidades que habéis podido ver algunos ejemplos en este foro.
Quiero hacer mi exposición desde lo macro a lo micro. Y para empezar con la participación, tendré que decir por qué quiero crear una comunidad. O sea, cuando nos encontramos a gente que nos dice que quiere crear una comunidad, me dicen, bueno, ¿y mis vecinos cómo van a entender esto? O sea, ¿por qué van a sentir la necesidad de crear una comunidad cuando antes no la tenían, ¿no? ¿O por qué vamos a poner renovables cuando antes no teníamos esta necesidad? Eso pues, se puede explicar desde las directivas, pero no tiene ningún sentido decir tenemos que crear una entidad jurídica porque hay unas directivas que dicen que tenemos que crear una comunidad para producir energía. Entonces, la explicación habrá que buscarla en que queremos solucionar el cambio climático, en que queremos cuidar el planeta, en que queremos pues mantener los límites de crecimiento que se nos ponen por delante, en que queremos no agotar los recursos minerales, etcétera, etcétera. Son argumentos medioambientales. Y por poner un ejemplo de cómo tenemos la legislación, aparte de los que ha puesto Jon hace un momento, en Navarra se acaba de tramitar la Ley de Cambio Climático. En la colaboración que se pedía a los agentes científicos, se les preguntaba pues, a ver qué pensaban de la Ley de Cambio Climático que se estaba proponiendo. Y decían que era buena, pero si hubiera salido 30 años antes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que se está poniendo de relieve es que hay una urgencia climática y por reparar todos esos efectos que hay. ¿Por qué hablo de esto? Pues es para poner en situación que cuando nosotros vamos a plantear una comunidad energética tendremos que preguntarnos desde qué escenarios la vamos a plantear, ¿no? Y el escenario pues estamos fastidiados es un escenario posible. Y cuando se plantea pues, la viabilidad de una cooperativa o se plantea la viabilidad de un proyecto económicamente, se estudian todos los escenarios, el malo, el menos malo y el bueno. Y cuando hacemos los planteamientos hacia futuro, los hacemos pues, desde esos posibles escenarios. Entonces, la cuestión es que cuando se plantea la construcción de una comunidad, pues tenemos que poner sobre la mesa esos posibles escenarios. Y como resulta que nos vamos a dirigir a un grupo de personas que tienen que ser cercanos, pues uno de conceptos que tenemos que poner sobre la mesa son sustentabilidad y resiliencia. Porque cuando planteamos la creación de una comunidad, no la estamos planteando para 2 años ni para 3 años, la estamos planteando para toda la vida de esa posible comunidad. Y cuando estamos creando una comunidad energética, porque nos lo imponen las directivas, nos están obligando a crear una entidad jurídica. Pero lo que tenemos que buscar, si resulta que el planteamiento es de sustentabilidad y resiliencia, es que esa comunidad integre más aspectos y que sea holística e integral. Holística e integral en el sentido de que la energía atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en la producción de alimentos necesitamos fertilizantes. La producción de fertilizantes necesita energía. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, consume alimentos que compramos en un supermercado. Para llevar esos alimentos hay que llevarlos mediante camiones, etcétera, etcétera. Si te vas a la construcción, para fabricar hormigón hace falta energía. Y vas atravesando todos los sectores de nuestra vida y todos los sectores de nuestra vida están atravesados por la energía. Ya que tenemos que constituir una comunidad y que tenemos que constituir una entidad jurídica, aprovechemos para hablar de todo.
no solamente de energía. Y hablemos de todo desde el punto de vista pues, energético. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros lo que planteamos es que se tiene que hacer con una participación ciudadana y desde abajo, construir desde abajo. Los agentes locales e instituciones son agentes que desde nuestro punto de vista tienen que ser impulsores, pero que tienen que ser una parte más de esa comunidad, no la parte protagonista o no la parte que organiza, sino la parte pues, que ayuda a que esas comunidades salgan adelante, ¿no? Siguiendo pues, con lo que sería la participación, bueno, nosotros todas somos cooperativas y nuestro modelo y lo que planteamos para la construcción de una cooperativa es que para la construcción de una comunidad es que se creen cooperativas, de consumo y con las características que tengan que tener de acuerdo con las necesidades que se planteen en cada comunidad. En el juego de la cooperativa pues hay que crear diferentes espacios, el espacio de la asamblea, el espacio del consejo rector y el espacio de los equipos de trabajo. Y es muy importante el espacio de los equipos de trabajo porque las cooperativas se montan a partir de personas voluntarias que vuelcan todo su esfuerzo en construir ese proyecto. Pero es que si además queremos que esas cooperativas sean resilientes y además sean sustentables en el tiempo, es necesario que esas personas se empoderen dentro de la cooperativa y que sigan impulsándola desde el principio y a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, los espacios de trabajo es muy importante que se marquen las reglas del juego, de cómo van a ser cada uno de esos espacios de trabajo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer dentro de ese espacio. Tienen que ser espacios accesibles y amables, porque puede haber personas que se incorporen desde el principio en la cooperativa o en la comunidad y tengan todo el conocimiento del mundo, pero puede haber personas que se incorporen al final y esas personas tienen que encontrar un espacio en el que realmente se puedan integrar en el sitio. Tienen que permitir... Vale. Tienen que permitir la interactuación, el acogimiento, la actualización del conocimiento y tener diversos estadios de complejidad. Y por hablar de los aspectos innovadores que podría tener una cooperativa, una comunidad, pues podemos hablar que si se construye desde abajo tiene una gobernanza compartida. Hay una co-creación de estructuras vivas y dinámicas. Hay mayor conciencia social y medioambiental a través del compromiso. Hay un acuerdo social ante la propuesta de proyectos propios que se tengan que hacer en la comunidad. Hay oportunidad de introducir mecanismos de resiliencia interna y además hay una creación de recursos inmateriales que aportan valor a la entidad y que dependerá de la estrategia seguida por esta. Y por último, hay que medir los impactos no económicos, porque los económicos los medimos siempre. Y para eso pues, se pueden utilizar herramientas como el valor social, que en Navarra se tiene experiencia en congresos, sobre esa propuesta, y hay que hacer una revisión periódica de las capacidades originadas por sus recursos y estructuras y cómo esas estructuras son capaces de generar valor. Y muchas gracias. Y le paso la palabra a Ignacio. Bueno, buenos días, Egunon. Primero... Gracias por la invitación. Siempre el último le tocan todo lo que decís vosotros y vosotras, que son palabras o mensajes potentes, ¿no? Como es la participación social, gobernanza colaborativa, gobernanza participativa, que eso conlleva responsabilidad, territorio, despoblación, cohesión social, cohesión territorial, innovación social, se ha dicho también, el verdadero poder, las personas, los habitantes, legislación, ley de cambio climático que se está tratando también a nivel europeo, a nivel mundial, inclusive en nuestra comunidad foral, ¿no? Yo siempre digo que los que somos cooperativistas de base, como en mi caso, socio trabajador de una cooperativa,
El modelo cooperativo siempre vino a dar respuesta a donde había una nueva situación. Nueva situación que puede ser por problemas, una nueva situación por despoblamiento, una nueva situación por un nuevo negocio que emerge. Yo siempre manifiesto que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos rodeados de cooperativas. Cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte, cooperativas de trabajo asociado. En Navarra, que mucha gente no sabe, el segundo empleador privado es un grupo cooperativo, que es, después de una multinacional de automoción, quien más empleo directo damos a nuestro territorio. Por lo tanto, el modelo cooperativo en nuestro territorio está más que afianzado. Cuando surge esta cuestión de las comunidades energéticas locales, desde ANEL dijimos tenemos que apostar y tuvimos una primera reunión con un ayuntamiento concreto que se ha mencionado aquí, que estuvo exponiendo creo en la primera mesa, en la segunda mesa en el día de hoy. Y no es fácil montar una cooperativa que dé respuesta a la gobernanza, que dé respuesta a la responsabilidad, que dé respuesta a la innovación social. No me voy a reiterar a todas estas palabras que se han dicho que tanto calado tienen entre nosotros. ¿Por qué no es fácil? Porque hay distintos actores, distintos intereses. Pero nosotros del cooperativismo tratamos de unir aquello que es en común. Y lo común que era la participación. La participación que era clara de un pueblo determinado y que estaba convencido de un modelo económico empresarial, porque en definitiva también se habló de rentabilidad, algo que sea rentable en principio, y ese modelo era la cooperativa. Nosotros nos pusimos de acuerdo, hicimos reuniones con los distintos actores principales, no de gran poder, como bien mencionabas, sino con gente de aquí, de nuestro territorio, de la comunidad foral. Concretamente, un ayuntamiento, una entidad pública, cuestiones técnicas también. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos dar un paso más que eran generar la propia energía, como hacían en el pueblo de Meataucho y de Meamachi, en el río que pasaba, donde generaban la propia energía, donde distribuían la propia energía, donde consumían la propia energía. Tengo que confesar que de energía no sabía nada yo, honestamente. Si llevaba H o no llevaba H, era palabra energía hasta este momento. No es que ahora sé mucho tampoco, pero sí teníamos un valor que era el valor de la participación, de dar respuesta a la innovación social, porque un modelo que se quede en el pueblo, que luche contra la despoblación, que cree empleo de calidad en un pueblo, creo que eso es innovación social hoy en día. Y para eso involucramos a ANEL, involucramos a distintos actores, no solamente al ayuntamiento, al propio gobierno de Navarra, a la propia administración en distintos estamentos y también al Parlamento de Navarra. ¿Por qué? Porque si tenemos que dar respuesta, tenemos que primero dar soluciones, porque nos encontramos con cierta problemática. La primera problemática, la propia ley de cooperativas, un artículo 69 que es de cooperativas de consumidores y usuarios, donde se habla por un lado de personas físicas, personas jurídicas, lo público, lo privado, porque queremos sumar. El cooperativismo es sumar para dar respuesta a una problemática concreta hoy en día. Estuvimos hace pocos días, estuve en el Parlamento, en la Comisión de Desarrollo Rural o Medio Ambiente, ¿para qué? Para hablar sobre este tema, que también hay que hacer cambios no solamente a nivel de directivas, como habéis mencionado tanto ayer como hoy, ¿no? O a nivel estatal, sino también a nivel foral. Porque hoy en día, si nosotros queremos montar una cooperativa de consumidores y usuarios que esté ahí en el pueblo, generar, distribuir, consumir y participar un ayuntamiento, personas físicas, jurídicas, público y privado, hoy en día eso no se puede a nivel legislativo, como bien había mencionado Andoni en su momento. Entonces, estamos abocados a eso, porque cuando uno habla del cooperativismo, el cooperativismo va más allá de solamente para la participación, sino tiene que ser algo rentable, porque los pueblos tienen que montar algo rentable. Una cosa es que los primeros pasos la administración está acompañando, que está apoyando, ¿no? Porque también es el apoyo, no solamente por una cuestión, si me permitís, para dar respuesta a la participación o temas económicos, sino es una apuesta, como bien mencionaba Ione, una apuesta de compromiso con este tipo de modelo de comunidades energéticas. Y la innovación social, que también tanto se habló, y de este modelo, no es solamente una cuestión que estamos viviendo aquí,
en otros continentes. Hace pocos días estuve en Pamplona, que compartimos con él, con Ariel Guarco. Aquí ya me indica que me queda poquito y termino esto. Y decía, ¿no?, que estuvo en Pamplona y le pregunté concretamente por este tema. Y me decía, Ignacio, tú ya sabes muy bien, por el acento ya saben de dónde vengo, que existen en muchos países las comodidades energéticas, no solamente, sino integrales, que damos respuesta a la energía, damos respuesta a la telefonía, damos respuesta al tema de servicios que por ahí no son rentables, entonces nadie quiere ejercer. Entonces, el cooperativismo al nivel local viene para dar respuesta a todo eso. Y creo que ahora es una prueba de fuego en esto que estamos. Hoy es para felicitarnos esta jornada de ayer y hoy, que pone en valor, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestro ámbito, ¿no es cierto? Y creo que la oportunidad para unir esfuerzos, unir compromiso y este sentido de pertenencia. Pertenencia a algo nuevo, algo que estamos apostando. Así que esto es un preso y ahora a las preguntas. Muchas gracias. Antes de que clausure el Congreso con las conclusiones, la directora general de Industria, Energía y Proyectos Especiales Estratégicos, vamos a tener 20 minutos para conversación. Me parece que todavía no ha llegado ninguna pregunta y a mí me gustaría incidir en que esta es una sesión sobre participación. La participación es clave para, primero, tener conciencia de nuestro impacto social, organizarnos colectivamente para tener un impacto más positivo y utilizar nuestra imaginación para ser capaces de co-crear una sociedad mejor para nuestros hijos. Y mientras llega alguna pregunta, que todavía creo que no ha llegado, voy a empezar preguntando a Yone. A mí me parece importante que participe, sobre todo de abajo a arriba, las nuevas generaciones. A la juventud le hemos quitado o pedido prestado, sin que lo sepan, el dinero para invertir en la recuperación y los planes de transformación de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer que la juventud tenga conciencia de su poder, se involucre, conozca estas posibilidades y participe más? Nosotras estamos también empezando a trabajar con diferentes grupos de jóvenes y en este caso creo que como a todas, ¿no? Si nos preguntan qué necesitas es espacio, tiempo, que me escuchen y que den seguimiento al trabajo que yo hago. Estuvimos justo la semana pasada, estuvieron un grupo de estudiantes de la Universidad de Mondragón, en este caso, y estuvieron una semana entera en Aránzazu. Les pusimos el lunes el reto de cómo se podrían acercar las instituciones públicas y los jóvenes, cómo se podrían, de alguna manera, construir ese puente, ¿no?, de esa relación que cada vez está más rota. Y en una semana estuvieron trabajando, entrevistando a otras jóvenes, vinieron también allí, hicieron como un panel de expertos, y el viernes plantearon diferentes soluciones para afrontar ese reto. Y sobre todo, lo que salía mucho en esas soluciones eran esos espacios para sentirse escuchados, esos recursos para poder formarse, informarse y después el que cuando ellos hacen esos planteamientos, esos proyectos, como hicieron esta semana, que sientan que se da seguimiento, que realmente haya un interés de que se quieren llevar a cabo y que se ponga en valor. Que va un poco en línea también, como decía Andoni, que para que alguien tome decisiones, alguien tiene que también abrir esa toma de decisiones. Entonces, en este caso, los jóvenes sobre todo incidían en ese punto, ¿no?, en el que ellos están dispuestos, están preparados, tienen ganas, tienen ideas, lo que necesitan son esos espacios para llevar a cabo y que se les deje llevar a cabo. Vale, vamos a intentar aprovechar este espacio que tenemos de tiempo para tener esta conversación. Veo que estoy venga a mirar y no hay preguntas y me gustaría que hubiera, la verdad. Os pido casi por favor que haya preguntas. También nosotros tenemos suficientes preguntas para poder hablar y cualquiera de ellos podría estar hablando el resto del día. El espacio es importante. Nosotros hemos transformado la sociedad en un lugar donde es difícil tener espacio y donde a veces el uso del espacio público hasta tiene consecuencias complicadas, por ejemplo, para las personas jóvenes. Yo he tenido ocasión recientemente de intentar organizar una conversación con jóvenes en una ciudad de nuestra comunidad y ha sido imposible literalmente encontrar un espacio público desde la Unidad de Innovación Social. Así que me parece muy importante que existan espacios como el Laboratorio de Innovación Social
de Aránzazu Lab y otros espacios que puede haber también en Navarra. Hablando de espacio, las comunidades energéticas también son una oportunidad para repensar el espacio. Una solución es transformar la manera en la que producimos electricidad o otras energías y hacerlas renovables, pero también hay otras soluciones. Yo he oído hablar a varios de los ponentes, por ejemplo, de crecimiento y te querría preguntar especialmente a ti, a lo mejor, o a cualquiera de vosotros, ¿qué otras opciones para la gestión de la energía en comunidades podríamos pensar en un momento en el que tenemos, por ejemplo, un proyecto europeo de la New Bauhaus, de repensar los barrios, repensar las ciudades, repensar la manera en la que nos comunicamos internamente dentro de los lugares donde vivimos o entre lugares? ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer relacionado con comunidades energéticas en este sentido, repensando los espacios? Por ejemplo. Yo te he tirado a ti la piedra, pero... Me has mirado a mí. Yo de energía también sé bastante poco, por no decir nada. Sé de participación. Creo que el proceso New Bauhaus y en la hora de repensar los espacios públicos, y no solo en clave urbana, sino también en clave de entornos y de medio rural, que ha salido también bastantes veces, y de hecho la mayor parte de las experiencias son en entornos rurales, ofrece una oportunidad de introducir la energía como elemento transversal, ¿no?, que decía Alfonso, en el sentido de repensar el espacio público no solo como un espacio de uso por parte de la ciudadanía y de los actores económicos, sino también repensar el espacio público como un espacio de producción de energía y de energía para ese territorio, ¿no? Entonces, sería una variable interesante de introducir dentro de los procesos de New Bauhaus, que en principio, por la información que tengo yo, no está todavía. Vale. Agradezco mucho que ya empiece a llegar alguna pregunta. Voy a preguntarle también a Alfonso. He leído en algún sitio que la posibilidad que tenemos ahora de hacer grandes inversiones podría tener una segunda cara, ¿no?, que podría ser un reto, quizás por la voracidad de algunos actores que puedan entrar a jugar. Me gustaría que nos comentaras algo sobre eso. Bueno, yo lo que pienso es que las directivas llevan trabajándose un montón de años. Salieron en el 2018, en el 2019 y ahora empiezan a implantarse en nuestro país, ¿no? Justo cuando llegan los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation, desde mi punto de vista, han pervertido la creación de una forma natural de comunidades. No digo que no esté bien, o sea, que haya dinero para crear comunidades, pero pienso que el origen de las comunidades hubiera sido otro sin fondo. El desarrollo de comunidades hubiera sido de otra manera y seguramente en este foro estaríamos hablando en otros términos sobre la creación de comunidades. Bueno, se ha hablado también de urgencia. Estamos con la mirada en el año 2030, queda muy poco tiempo. Se mencionó el consejero de Desarrollo Económico que en una comunidad puntera y pionera en energías renovables como Navarra, apenas el 21% de nuestra energía es renovable a día de hoy. Parece que hay muchas trabas que van más allá de las posibilidades que podemos entender la ciudadanía, y quizás una de ellas tiene que ver también con uno de los elefantes en la sala que se ha mencionado ahora mismo. Hace poco tiempo tuvimos un congreso de transición energética en Navarra y participó una persona que venía desde Estados Unidos afirmando que el 100% de nuestra energía hoy podría ser renovable si utilizáramos inteligentemente la producción con viento, agua y sol y el almacenamiento con todas sus modalidades. Del 20% al 100% hay una gran distancia
Y aquí, bueno, le voy a retar a Ignacio, que él es especialista en lo más importante, que es personas, y también ha mencionado la importancia que tiene el movimiento cooperativo en nuestra comunidad. Bueno, aquí la redistribución de poder, en algún momento hay que colaborar, hay que tener conversaciones con algunos de los actores, como pueden ser las grandes productoras y distribuidoras de energía. ¿Qué podemos hacer ahí para llegar en el plazo que tenemos, muy poco tiempo, en una situación de crisis climática que es ya una emergencia desde hace tiempo, declarada y reconocida? ¿Qué podemos hacer para encontrar esos espacios de colaboración, de participación entre los grandes desde la ciudadanía? Bueno, yo creo que la economía social, el cooperativismo, en su ADN tiene los ODS, ¿no? En definitiva, para el 2030, ¿no? Eso es innegable. Yo creo que los foros de participación como esto, lo de hoy, lo de ayer, ¿no? El Congreso ya es una forma de participación y los movimientos de abajo hacia arriba. Yo creo en ese movimiento, de abajo hacia arriba. Y cuando eso realmente se hace con compromiso, con sentimiento de pertenencia a lo que uno hace, ¿no? Creyendo lo que verdaderamente hace, yo creo que ese de 21 al 100, no sé si llegaremos en 1 año, en 2 años o en 3 años, ¿no? En el tema energético, como en otros muchos temas que hay hoy en día. Las crisis nos han llevado a repensar muchas cuestiones. El tema es que lamentablemente el ser humano a veces caemos 3, 4, 5 y 18 veces con la misma piedra. Nos tropezamos y demás. Pero yo creo que está en el pensamiento y en el actuar de cada uno, ¿no? Si salimos de aquí y mañana algunas grandes multinacionales de energía nos mandan una oferta a casa y decimos, bueno, lo del Congreso que estuve estos 2 días está muy bien, pero esta oferta me interesa más. Y ahí también pasa por cada uno de nosotros, ¿no? Por eso hablo de compromiso, el que es clave para todo esto. Y el movimiento para mí, si el movimiento de base es sólido y fuerte, yo creo que en Navarra hay un compromiso también por parte de la administración en este tema, ¿no? Que también es bueno mencionarlo, ponerlo en valor. ¿Que puede ser mayor? Seguramente, como todo, ¿no? Como el propio movimiento cooperativo que tiene que volcarse, nos estamos volcando en este tema. Pero yo creo que mayor compromiso es el conjunto de la ciudadanía. Bueno, nos quedan 10 minutos. Creo que tenemos 2 preguntas del público que las podemos introducir en algún momento. A mí me gustaría también que hubiera tiempo para que al menos uno de los pilotos nos lo dijeras en titular, Yone, o los dos. Y también os pediría, si tenéis algún otro piloto o alguna idea que pueda ser audaz, como la posibilidad de que la energía, igual que la salud, sea un servicio público universal y que sea una oportunidad, ¿no? de crear algo éticamente y distribuirlo con justicia de una manera diferente. Bueno, que podáis hablar de eso en el tiempo que quede después de estas 2 preguntas. Venga, pues entonces las lanzamos. Ha sido tan animador aquí Juanjo, que nos han enviado 2. A ver, el proceso de cesión de poder de aquellas empresas que monopolizan el mercado eléctrico actual no parece que vaya a ser sencillo, dicen por aquí. ¿Qué escenario a futuro se puede plantear ante esta situación? Esta es de examen, casi, la pregunta. ¿Alguien se atreve? Temón. ¿Alguno? Bueno, yo puedo contestar desde... ¿Tu nombre aparece, Andoni? ¿Aparece tu nombre en la...? ¿Quién? Alfonso. Parece el mío porque yo sacaba la elefante a la habitación, pero no toda la respuesta. O sea, los mecanismos de poder y de capacidad de influencia de estas organizaciones son muy grandes y los vínculos que tienen con quienes generan las normativas que luego se tienen que ir aplicando en el resto de escalas de la administración también es muy diferente. Pero la respuesta fácil es que los grandes poderes políticos sean capaces de delimitar esas actuaciones, pero es muy fácil de decirlo. Bien, Andoni, pero Alfonso también quería... Yo sí me atrevo porque nuestras cooperativas llevan años luchando contra eso. O sea, creo que construyendo estructuras alternativas consigues no hacer viable sus negocios. O sea, y directamente, como los negocios de todo el mundo están basados en la viabilidad económica, pues pueden ir desapareciendo poco a poco. Esto, claro, nosotros ahora somos insignificantes, pero haciendo un trabajo social, pues es posible cambiar mentalidades y voluntades.
Sí, lo llevamos diciendo desde ayer, hay que trabajar sí, esto. Hay un nuevo oro del que todo el mundo habla y estamos en una etapa de transición y transformación digital, que son los datos. En contextos de comunidades energéticas los datos tienen mucha importancia y aparecen también nuevos modelos de compartir no solo el trabajo o las formas de consumir, aparecen los modelos de cooperativas de datos o el uso de las tecnologías digitales para proyectos cooperativos. No sé si quieres comentar algo, pero te miro a ti, Ignacio. Sí, sí. Ignacio tiene una pregunta para él, precisamente, que lo sepa. Brevemente, yo creo que una de las funciones no solamente es la participación, sino después es la divulgación. Yo creo que mucha gente a veces no actúa por desconocimiento. Y eso también está en nuestro tejado, en el tejado de la administración o del gobierno, vamos a utilizar nombres y apellidos, en divulgar estos nuevos modelos. Porque muchas veces hablamos de participación, pero hablamos entre nosotros. O sea, yo siempre digo, después mañana organizamos otro congreso y estamos los mismos. Él que se estudió, son muy estudiosos, leyó todos los asistentes y por ahí dentro de 2 semanas hacemos el congreso y estamos los mismos, 300, 400 o 1000, me da igual el número. El tema es ampliar, por eso digo divulgar y difundir. Y a veces nos cuesta, porque también autoconvencernos de algo que ya estamos convencidos, si seguimos lo mismo, no sirve. Entonces, lo que mi apuesta es un paso más, que es participar, difundir. Sí, ya lo llevamos diciendo desde ayer, que no es un camino fácil, ¿no? No es un camino fácil, hay que pelearlo. ¿Querías apuntar algo? Añadiendo con el punto de divulgar, sí que divulgar, formar esos espacios para deliberar, para aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos, más allá de eso, las personas que nos podemos juntar en congresos o que de alguna manera hayamos tenido ese interés para acceder a ese tipo de información, cómo generamos esos espacios? Y nosotros utilizamos la palabra gobernanza, pero bueno, puede ser la toma de decisiones compartida, esos espacios para aprender unas de otras, pero sí que creo que es importante, ¿no? Cómo repensamos que esas maneras de relacionarnos, de comunicar, de poner diferente información sobre la mesa, cómo sopesamos esa información que tenemos y cómo realmente repensamos esa toma de decisiones que hasta ahora se ha hecho de una manera muy directa, ¿no? De problema de decisión, porque había una persona que tenía ese conocimiento técnico y como hoy en día ese conocimiento técnico no lo va a tener nadie y cómo tenemos que repensar esa toma de decisiones y que nosotros la palabra que utilizamos es la gobernanza colaborativa, pero ese elemento me parece clave. Es que en esa línea viene otra de las preguntas. Si yo como ciudadana quiero lanzar una comunidad energética en mi pueblo, ¿qué consejos me dais para sensibilizar de forma efectiva a mis vecinas y vecinos? Bueno, yo lo que haría sería primero poner en contexto a las personas sobre la situación pues que se nos viene encima. O sea, no podemos hablar en los mismos términos si no estamos en niveles parecidos. Y una vez puestos en contexto, pues la siguiente pregunta es ¿qué hacemos? O sea, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué hacemos a largo plazo para solucionar esto que estamos viendo como un reto? ¿Y qué hacemos a corto plazo y qué podemos hacer ya? ¿Y cómo lo hacemos, ¿no? Y a partir de ahí pues se empieza a construir. Ahora se nos va a ir de tiempo, veréis, porque Espérate, tenemos también una pregunta voy a ser un de poco micro. frívolo, pero funciona. Sí, haz una favor. fiesta. Sí, en Garés, antes de salir Garés Vide, hicieron un paseo por los espacios públicos que nos enseñó Goyan antes y hicieron una chistorrada. O sea, hay una cosa que genera vínculo social y que nos une a todos y es las ganas de estar con otros y de divertirnos. Y si en ese espacio empezamos a hablar de estas cuestiones, luego profundizamos y nos juntamos unos cuantos más, ya amigos, ¿no? En ese sentido. Tienes razón. Una fiesta o un congreso es una excusa perfecta para juntar personas y que empiece una buena conversación. Nos van a quedar 4 minutos y hay 2 preguntas. Ahora sí que tenemos que ir. Efectivamente, más al grano. Bueno, una de las preguntas es micrófono. ¿Nos la puede hacer? Vale, yo quería sacar un poco el tema de participación y diversidad y participación, ¿cómo la entendemos, ¿no? Como un trabajo voluntario o un trabajo remunerado. Y para poner contexto, soy Sara de Som Energía, una cooperativa que surge y que se impulsa a través de la difusión. Y los problemas que nos estamos encontrando ahora es que
después de 11 años de nacimiento de la cooperativa, la participación decrece y hay poca diversidad, ¿no? Hay poca diversidad en la participación, hay muchos más hombres que mujeres y, bueno, si el trabajo voluntario es, si es trabajo voluntario, dificulta que haya más diversidad porque también a veces la participación es un privilegio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis este tema de remunerado versus trabajo voluntario y qué soluciones a esto y a la diversidad y a la falta de diversidad de la participación? Tenemos 2 minutos. Vale, yo. Sí, dale. Yo sí que quería recordar, o bueno, poner sobre la mesa que hay diferentes retos que los procesos participativos no van saliendo diferentes retos o diferentes elementos que hay que ir solucionando con otro tipo de modelos. Y como es el caso de la energía, no hay un único modelo, sino que en la participación también tiene que haber diferentes modelos que de alguna manera se complementen. Y es verdad que procesos participativos tradicionales o que llevan más tiempo en marcha tienen esos elementos, ¿no? Que muchas veces participamos las mismas personas, que no se remunera por ese tiempo. Por ejemplo, los procesos deliberativos que intentan suplir de alguna manera esos retos. Entonces, parten de una selección aleatoria de personas para asegurarse que las personas que participan en ese proceso representan la diversidad de la comunidad en cuanto a edad, identidad de género, origen, religión, y de alguna manera asegurar que no sean las mismas personas las que están participando. Y luego, por otro lado, también se remunera su tiempo y se generan esas condiciones, pues sea de servicios de cuidados, de transporte, para asegurar que esas personas puedan participar ese tiempo. Entonces, de alguna manera, hay diferentes modelos que pueden solucionar, y entiendo que pueden solucionar esos retos que aparecen en procesos de participación tradicional y que tendremos que ir pensando cómo se complementan unos y otros, ¿no? Y que no será uno, sino que será el ir generando, construyendo diferentes modelos en base a esos retos que identifiquemos y plantear nuevas soluciones. Agradezco mucho la participación y nos queda 1 minuto para 2 preguntas. Sí, ¿no quieres hacer el resumen? Tú mandas lo que quieras. Venga. Quiero preguntas. Venga, pues a Ignacio Ugalde le preguntan cuáles son las fortalezas y oportunidades que el modelo cooperativista puede aportar a una comunidad energética, por si no han quedado claras. Pues, Rápidamente, uno es la participación, el sentimiento de pertenencia que es mío y sobre todo el compromiso con el territorio. Porque lo que buscamos nosotros en estas comunidades energéticas locales es que las personas que participan, líderes, yo agregaría, bueno, buscar buenos líderes, ¿no? Que son clave en cualquier cooperativa. Yo vengo de una cooperativa que somos, aquí en Navarra, que somos 850, ¿no? Y la participación cuesta mucho y tratamos de buscar líderes con el cual nos identifiquemos, ¿no? Y otra cuestión clave en las comunidades energéticas locales es crear riqueza ahí, crear riqueza en el entorno. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queda una pregunta que nos remitía a hablar más de personas y menos de instituciones. Yo invito a que nos acerquemos a espacios como Arantzazu Lab, que nos acerquemos a cooperativas, que nos acerquemos a lugares como el Instituto de Investigación y Comunitas y también a la Unidad de Innovación Social en Navarra. Agradezco muchísimo la participación y sobre todo a las ponentes y ponentes que os hayáis ajustado también al tiempo y que nos hayáis inspirado tanto en esta hora que hemos tenido aquí juntos. Muchas gracias. Gracias.